altar. Corresponde hoy la fiesta de Santa Clara. Tormenta y no sabíamos las condiciones del clima, pues grabamos este programa ayer al atardecer. Así que si no estamos, ¿cómo diríamos? Hablando de la tormenta, en boletín de la situación meteorológica. Es porque el programa lo hemos adelantado, así que lo tengan presente y así no perdemos el contacto y sobre todo esa comunión que hemos iniciado con esta reflexión sobre el catecismo de la Iglesia en los mandamientos de la Iglesia, de la ley de Dios. Y queríamos decir esto, ¿verdad? Para que, si Dios, pues esta gente no dice nada de la tormenta. Que en medio, debe estar con un diluvio allí, ellos haciendo, no. Puede que diluvie, puede que eso no sabemos. Entonces, previendo, Santa Clara, que aclare el día. Así mismito es. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, pues, que nos ayude y que nos acompañe. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Clara. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Pero queremos felicitar a Sor Clarita, de las hermanas dominicas, que ¿cuántos años es que tiene? Ay, 98 años casi. 99 va años a cumplir ya, 100 Dios el año mío. que viene. Ay, a la verdad que, y está todavía bien fuertecita, seguro que sí. Los otros días fui por allá. Sol Cristina, qué bueno verte, Dios mío. Se alegra mucho. Sol Clara, que no sabe nada. Sol Clara es una de nuestras hermanas mayores, es de las primeras hermanas que casi entró a la congregación, ¿verdad? Y es la que por muchos años confeccionaba nuestros hábitos, así mismo, tremenda modista. ¿Cuántos hábitos ha hecho Sol Clara de todos los tamaños? Y no digo de todos los colores porque dependiendo del tipo de tela, blancos. Pero normalmente la tela es blanca, porque no digo esto porque hay veces que la gente nos ve y una llega con uno cremita, uno medio amarillosito y el otro, ay, ¿y por qué ella lo usa así? No, lo que pasa es que depende de la tela que se encuentre, es de la que no sé. Pero claro, nunca lo va a ver de un gris sino blanco o crema. Blanco en sus tonalidades. Sí, así mismito es. Así que Sol Clara, pues, muchos años sirvió a nuestra congregación, ¿verdad? Confeccionando, pues, los hábitos que nosotros utilizamos, estas túnicas, este escapulario, la capita, los velos, los gorritos, así que un arte. Gorrito. Ah, sí, padre, este es un gorrito y el velo va montado ahí, colocado ahí, ¿verdad? No es como los de antes, así tipo campana, una cosa, algo más sencillo, más tropical. Muy bien, de nada, Sor Clarita, muchas felicidades. Y a las hermanas Clarisas también del monasterio que celebran su día, Dios las bendiga y les acompañe en su misión de orar y de pedir por esta iglesia que evangeliza en el nombre del Señor. Y a todas aquellas personas que llevan por nombre Clara. Eso es así. En su santo onomástico. Amén. Vamos al tema de hoy. Capítulo 1, ¿verdad? Seguimos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Vimos, ¿verdad? Adorarás al Señor tu Dios y le servirás desde la fe, la esperanza y la caridad. A Él solo darás culto, y lo veíamos entonces en la adoración, la oración y el sacrificio, promesas y votos. Y continuando en este caminar y en esta experiencia, ¿verdad? En esta tercera parte del catecismo sobre la vida en Cristo, hoy vamos entonces a hablar sobre el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Importante este tema, es iluminado desde la enseñanza de la Iglesia, un tema que es de mucha actualidad. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. Sí, que la misma naturaleza del ser humano le lleva a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios, a la Iglesia, para que una vez conocida,
abrazarla y sobre todo practicarla. No contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones, que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. La búsqueda de la verdad, y esa verdad también tiene sus destellos y sus puntitos en la diversidad que podemos encontrar de religiones e incluso de líneas de pensamiento. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El hombre entonces está llamado a dar culto a Dios en lo personal y en lo comunitario. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Fíjense entonces una clave de la evangelización. Evangelizar, que es el anuncio de Jesucristo, que es sembrar la buena semilla de la esperanza y del amor. La Iglesia tiene un trabajo. ¿Cuál es? Informar con el espíritu cristiano el pensamiento, es decir, la manera de pensar, las costumbres, la manera de actuar, las leyes que nos dirigen y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Ilumina. Y por eso es importante ver que en estos procesos evangelizadores hay una transformación en el pensamiento, en las palabras, en las obras. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Es un deber. ¿Cómo suscito yo en otro ser humano ese respeto al amor? Un respeto que lleva a ese amor profundo de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Esta es una verdad que para nosotros es importante. Esa verdad que yo he recibido gratis, tengo la tarea y la misión de comunicarla a otros, no de imponerla, sino de anunciarla, de testificarla, que hay una gran diferencia. No es hacer proselitismo, sino dar testimonio de la verdad. Porque la verdad nos hace libres, como dice Jesús. Hay unos momentos aquí en el catecismo, sobre todo en este tema que hemos estado compartiendo, Padre, que cuando hemos estado haciendo lectura, nos dice y lo expresa así, de manera obligatoria, pero obligatoria en la libertad, obligatoria en la ley. No le comprendo. No me comprende. Ahí, por ejemplo, hemos estado, sobre todo en la primera semana, cuando estuve compartiendo con Padre Gilberto, cuando hablábamos de algunos numerales aquí en el catecismo, no le cito precisamente porque tendría que ir más atrás a buscar, pero decía, para vivir en la vida moral o cristiana, este punto o este aspecto es obligatorio. Claro, porque es base y fundamento de lo que somos. Por ejemplo, el tema de la sexualidad. Hay cosas que son claves para entenderla. En el tema de la fe, o la tienes o no la tienes, o la vives o no la vives. Entonces es una verdad que es obligada, absoluta. El problema es cuando queremos dar una interpretación tibia, ambigua, y ahí es donde viene la confusión. Para poder justificar a lo mejor algunas acciones mías. Entonces busco una forma de ver cómo vamos a ponerlo como un ejemplo práctico sencillo, las mentiras. Y entonces te viene la gente y te dice, no, porque esto es, yo hablo mentira, pero es una mentirita rosada. Como una mentirita rosada, ni azul ni verde. La mentira es mentira. Identificamos la mentira con la claridad, con la luz. Entonces hay cosas que hay que ser consecuentes. Esto es respeto que tú hagas lo contrario, pero sabes de que lo que está mal. Está mal. Y ahí es donde viene el concepto de la obligatoriedad. ¿Hasta qué punto yo
ilumino, entiendo para poner en práctica. Y entonces ahí está lo de el obligatorio ir desde la libertad. Es la libertad. Una libertad que me lleva, si usted recuerda, a la duda, las cuestiones de la fe, la creencia, todo aquello, ¿no? Entonces, a veces estamos claros, pero queremos justificar una acción negativa que yo he realizado y me busco un subterfugio, es decir, una manera de explicar esto, pero que me convenga a mí. Correcto. Y no es correcto eso. Tiene que ser como es, en ese aspecto. Por eso es que cuando usted me preguntaba, yo decía, explíqueme en qué concepto. Porque, sí, si lo encuentro ahorita, pues se lo puedo, pero... Sí, porque hay que ver qué es lo que estaba en ese momento reflexionando y por qué decía la frase. Sí, pues entonces como a veces podemos hablar desde una libertad, pero hay unas cosas que son ley, son mandatos, son obligatorios vivirlo de acuerdo a nuestra fe. Y de acuerdo a nuestra fe, dada en la revelación y recordando, y por eso el catecismo es una educación progresiva de iniciación. Entonces, yo no le puedo exigir a un niño lo que se supone que ya un adulto esté practicando. Entonces a veces yo juzgo desde mi condición de adulto, y a veces un adulto maleado, desviado, pues una pregunta inocente de un niño, de un joven, de un adolescente. Entonces a veces somos un poquito duros en hacer afirmaciones categóricas, cuando, espérate, pero vamos a ver qué es lo que quiere decirnos. Muy bien, gracias. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo. ¿Ve? Llamados a ser luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. ¿Qué hace la luz? Ilumina, guía, es punto de referencia. Pero si la pegas tanto puedes deslumbrarte. Entonces tenemos que ir poquito a poco acercándonos a la luz, acostumbrándonos. En materia religiosa, atención, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Vamos a leer eso otra vez porque este numerito es muy importante, sobre todo a la hora de tomar ciertas decisiones. En materia religiosa, es en lo que atañe a la fe, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella. Por eso cuando una persona dice, es que en conciencia yo creo, uno tiene que decir, espérate, vamos a ver, porque puede ser una conciencia formada o una conciencia desformada. Y ahí es donde yo tengo que ser, como cristiano, iluminador, orientador. Pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana. Es un derecho de la persona misma, ¿ves? Cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina, que trasciende el orden temporal. Hay una verdad que es divina, trasciende el orden temporal. Es que estamos en el siglo XX y en el siglo XX, espérese, porque hay una cosa que son verdad divina, trascienden más allá del tiempo y del espacio. Por eso permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Que lo veíamos cuando decíamos que estaba inscrito en la ley natural, en el corazón del ser humano. Si, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos, se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Si se le reconoce a los cristianos algo, eso hay que reconocérselo también a los budistas y a los musulmanes, porque todos tienen derecho en ese aspecto, o al revés. Los musulmanes reconocen algo, los cristianos tenemos. Y ahí es donde a veces se establecen unas luchas. En algunos lugares a ciertas religiones sí y a otras religiones no. Y hay que tener cuidado con eso. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error. Fíjense, adherirse al error,
permitírselo, o un supuesto derecho al error. Cuidado. Sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior Que te obliguen. en los judíos, en los justos, en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Te quieren presionar políticamente. Por ejemplo, esto lo vemos en algunos países de cierta tendencia comunista, por poner un ejemplo, ¿verdad?, fácil de entender y comprender. Y otros lo hacen de una manera solapada. Las nuevas ideologías que van surgiendo, como van minando progresivamente la línea del pensamiento. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. Y ahí es donde hay una serie de personas preparadas para esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito del derecho, si somos cristianos, abogados cristianos, o abogados judíos, o abogados budistas, o abogados ateos. Entonces, ¿cómo logramos crear un ordenamiento donde nos respetemos, convivamos todos juntos, pero no donde nos aplastemos y nos destruyamos? El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni ilimitado, ni limitado solamente por un orden público, concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites que les son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común, y ratificados por la autoridad civil según normas jurídicas conformes con el orden objetivo moral. Importante entender, esto es un lenguaje jurídico muy fuerte que puede llevarnos un poquito a enredarnos. Entonces hay que leerlo con calma, ¿verdad? Y amerita que aquellos que les guste esta reflexión, pues lo aterricen un poco más de acuerdo a las leyes. Porque aquí es donde uno tiene, a la orden de tomar ciertas decisiones, analizar, evaluar para tomar decisiones. Aquí no estamos ahora dando una clase, como diríamos, de profundización total y plena, sino dando unos lineamientos que te ayuden a ir entendiendo un poco esta línea catequética que el catecismo nos propone. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Tercera palabra entonces, fíjense que vamos en un camino. Primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios y a Él le servirás. Segundo, a Él solo darás culto. Y ahora viene, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Si no pongan más dioses, no añadas, solo hay uno, el único Señor. Pausamos y en breve regresamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el Look de la Fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo, el Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado,
poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este subprograma Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta segunda sección sobre los mandamientos, y en el segmento pasado estábamos hablando sobre el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Por eso comenzaba este numeral 2104. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios, a su iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Así comenzaba esta parte para ir haciendo un camino sobre ese deber que tenemos, ¿verdad? La materia religiosa, el derecho a la libertad religiosa, para entonces caer a no habrá para ti otros dioses delante de mí. Atención, nos dice el número 2110. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición tiene que ver con gente muy religiosa, muy religiosa, muy religiosa. La irreligión es todo lo contrario. Entonces, los extremos. Los extremos. Por eso es interesante ver qué es superstición. Lo describe ahora.
La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Primera clave, desviación. ¿Desviación de qué? De un sentimiento religioso que el ser humano lleva dentro y de prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Vamos poquito a poco, porque tenemos muchos supersticiosos dentro de la experiencia cristiana. Dice entonces que es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Una desviación. Dios nos protege. Eso es una afirmación. Yo creo en la protección de Dios. Entonces, si Dios me protege, ¿cómo yo imploro la protección de Dios? ¿Cómo vivo esa protección de Dios? Pues entonces el supersticioso empieza a buscar objetos o cosas para esa protección. Y por ejemplo, hay gente que a los niños pequeños, para que no les den mal de ojo, le ponen una manita de azabache, porque eso protege. Eso es una superstición. Eso no protege nada. Pero quien dice una manita de azabache, dice también con una medallita. Y entonces usa la medalla, dice para que lo proteja. ¿Lo proteja de qué? La medalla es una expresión de fe. Yo llevo una medalla, por ejemplo, yo llevo una cruz como una expresión de mi fe para proclamar que en Jesucristo muerto y resucitado yo tengo vida, pero esto no me salva ni me libera de nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces incluso objetos cristianos son utilizados como objetos de superstición. Mal de ojo, para que proteja. Ay, mañana, hoy que hay tormenta, mañana que hay tormenta, entonces quemamos la penca bendita y tiramos las cenizas al viento para que la tormenta. Son supersticiones. Eso no puede ser. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. ¿Ve? Cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. El agua bendita. ¿El agua bendita para qué? Para yo expresar mi fe, para reafirmar que en Cristo Jesús por el agua he sido liberado de la esclavitud del pecado. Entonces hay gente que hace de esa agua magia, y cuando el agua bendita se utiliza para cosas que no son verdaderamente de acuerdo con la fe, pierde la bendición, porque ya no se está utilizando para lo que verdaderamente es. ¿Ve? Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Es que es una oración. Entonces, si no hago esta oración, esas famosas cadenas que a veces le mandan a la gente, que te ponen... Mándasela a 7 personas para que... Durante 7 días y verás al final... ¿Cómo va? ¿Quién se le ocurre? A un loco. A una persona que está... desequilibrada. Y no centrada en el verdadero y único Dios. Por eso dice... Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exige. Es decir, para yo poder recibir el beneficio del agua bendita en mi fe, tengo que interiormente tener unas disposiciones. Eso no es magia. Eso no es que yo me beba un vaso de agua bendita para sanarme por dentro. Si no estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, por mucha agua bendita que me beba, o con mucha agua bendita que me bañe encima, no me va a servir de nada, porque eso no es magia. Otro elemento. La idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración de falsos dioses, de muchas imágenes. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan,
ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Aquí hay una gran lucha, ¿verdad? A veces a nosotros, a los cristianos católicos, nos acusan de idólatras porque tenemos en nuestros templos unas imágenes. Nosotros no adoramos la imagen, nosotros veneramos la imagen. ¿Qué quiere decir que yo venero? Mirando aquí a la Virgen de la Providencia y al Niño Jesús, esto representa, me trae a mi memoria un misterio, el de la maternidad de Dios. El que María es madre de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo por medio de la Virgen María. Pero eso no es María. Es una imagen, me la recuerda. Entonces yo no sacrifico mi vida a eso me lo recuerda. Los ídolos siempre piden vida. ¿Qué quiere decir que piden vida? Que yo le entrego mi sangre, que yo le rindo mi voluntad. Y entonces el oro, la plata, hecho imagen, se convierte en un ídolo. Por eso dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y nos recitan ese mismo salmo cuando nos ven, ¿verdad? Que nosotros que somos adoradores de imágenes, y nos citan el Salmo 115 completito, pero haciendo referencia a esto que hace aquí, ¿verdad? No tienen boca y no tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Porque creen que estamos hablando de esa imagen, a esa estatua, que sea de yeso, que sea de madera. Nosotros hablamos de eso. Es que nos sirve como un memorial. Es como la foto de nuestros padres. Tenemos en la cartera. Es un memorial. Y yo beso la foto de mi mamá o de mi papá, pero no quiere decir que esté ahí. Es una expresión afectiva. Y a veces esto se mezcla con sentimientos y ahí se arman la guerra. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Ahí está. Divinizar lo que no es Dios. Dios no es una imagen. Dios no es una señal, un signo. Dios es una persona. Está por encima de. Y esta es la clave. Y ahí es donde a veces nos podemos enredar y desviar. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Imagínense, creemos que esta persona es Dios y empezamos a rendirle culto a lo que debemos darle a Dios como adoración, como reconocerlo como, pues ahí te nota que esta persona está intelectualmente, psicológicamente, incluso en fe, desviada totalmente. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. Hay un listado, podemos hacer un listado. Por eso yo me tengo que poner delante de Dios con humildad a ver quién es Dios para mí. Por eso al principio, amarás al Señor tu Dios en toda aquella definición que se daba, ¿verdad? Son palabras, pero que nos ayudan a adentrarnos, a profundizar, no solo en el concepto, sino en la vivencia. No pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Nuestro Dios es único. Y ya esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, cómo se resistían a esos dioses paganos. O sea, cuando dicen que adoraban al emperador, ¿qué hacían? Hacían unas estatuas en medio del pueblo judío, le obligaban a quemar incienso, como si fuera Dios, a ponerse de rodillas. Y ahí que viene la batalla. Y ahí viene, por ejemplo, en nuestra experiencia, la palabra Kyrios. Kyrios le daban el título al César, es el Señor. Los cristianos empezaron a decir, no, nuestro verdadero Señor no es el César, nuestro verdadero Señor es Jesús, es el Kyrios, el Señor de la historia. Así mismo, ¿eh? O como aquel hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también, en el libro de los Macabeos, que quería que adoraran a sus dioses, los 7 hermanos, y los fueron ejecutando, ¿verdad? Y le dijeron a la madre, mira, habla con tus hijos, porque si no,
¿Y qué hizo la madre? Alababa y glorificaba a Dios por la audacia que le había dado a esos hijos de ella. Es correcto. Una fe sembrada en el corazón lleva a tomar decisiones hasta las últimas consecuencias, entregar incluso la vida. La vida humana se unifica en la adoración de Dios. Fíjate, se unifica, cobra sentido de unidad. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Está disperso, está disgregado. Creer en Dios unifica, te da consistencia, te hace caminar con seguridad. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. La idolatría es el que aplica... El idólatra, gracias Padre. Es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios, la indestructible noción de Dios. Todo es Dios. Es un idólatra, ve a Dios en todo. No, cuidado. ¿Quién es Dios? ¿A quién reconozco como Dios, como mi Señor, como el que da sentido de mi vida? Y por eso hay gente que hace del dinero Dios, de la gente Dios, y no va por ahí la cosa. No va. Y es que vienen las confusiones. Cuando no están claras las ideas, las verdades que decíamos ahorita, hay confusión. Y esto te lleva a destruirte. Por eso el pecado dispersa, mata la verdadera imagen del verdadero Dios. Otra clave: adivinación y magia. Fíjense entonces lo que implica, ¿verdad? Superstición, idolatría. Ahora vamos a ver qué es adivinación y qué es magia. Dios. Que no es la magia de los payasos, como decimos a veces. No, es otra cosa. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Dios revela el porvenir a través de qué, de los acontecimientos, a profetas o a santos. Ahora, la actitud cristiana nos lleva entonces a qué? A un discernimiento, y ese discernimiento parte de una entrega con confianza en las manos de Dios y en su providencia. En lo que se refiere a ese futuro. Y por eso abandona esa curiosidad malsana. ¿Qué será? Y quiero ver, y no sé qué. Eso es malsano. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, gracias, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medium, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Un número muy fuerte, pero que nos lleva a pensar seriamente en algunas prácticas que muchas personas realizan. La adivinación es el recurso a Satanás y a los demonios. Gente que evoca a los muertos. ¿Quiénes son los que evocan a los muertos? Los espiritistas. Me quiero comunicar con mi madre, con mi padre que se murieron. Otras prácticas que equivocadamente develan, se supone, el porvenir. La tarot, los horóscopos, quiromancia, presagios, la taza, la bojaca de café. Te digo,
Hay cosas que uno se ríe, pero hay gente que se cree todo esto al pie de la letra, ¿no? Fenómenos de visión. Yo he visto una cosa, un será que no sé qué. Sí. Los medium, los espiritistas, los santeros. Hay una gama. Y el que se mete en este mundo oscuro acaba en la oscuridad. Por eso hay una serie de situaciones que se están viviendo actualmente en el mundo actual, valga la redundancia, que son muy peligrosas, sobre todo en personas que no tienen una formación verdaderamente equilibrada. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Fíjate que es poder que pretende domesticar potencias ocultas. ¿Cuáles son esas potencias ocultas? Las del mal. El mal existe, el demonio existe. Y hay gente que se une al mal para controlar. Esto es una realidad, hay que tener mucho cuidado. Pero no cualquier cosa viene del maligno. Hay cosas que vienen de la desviación psicológica de muchas personas. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Un brujo, cuando la gente me echaron un brujo, me echaron un brujo. Sí. Bueno, entonces hay gente que tiene un poder de dominio en la mirada. Cuatro cosas que saben, que son astutos para saber, después te las tiran, entonces la gente se asusta. No se deje engañar. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. ¿Qué es un amuleto? Una cosa que me dan para que me proteja. Una piedra, una bolsita con unas cosas que son secretas, porque esto no sé qué, y te lo cuelgan al cuello. Y entonces hacen una serie de prácticas que mezclan lo religioso con lo supersticioso, con lo mágico, con lo diabólico. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. ¿Qué es el espiritismo? Prácticas para adivinar, para traer espíritus del más allá al más acá. Y todo esto crea un estilo de vida en algunas personas que ciertamente su presencia asusta, mete miedo, y ellos lo saben y manipulan la persona. Que sí que consígase una palma bendita y tráigamela. Y ya usted le ha contado la historia y vuelven y le repiten exactamente ya lo que usted le contó. Y ya le adivinó toda la historia. Y usted se queda, ¿verdad? Y ritos rarísimos, ¿no? Que si sangre, que si tráigame uñas de no sé qué, que si el colmillo de qué. Todo esto que es asustadizo en un lenguaje no normal, y la gente se lo cree al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no hay una sólida iniciación en la fe. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. La santería va por ahí, ¿no? Chango, Yemayá, Belie Balcán, todo esto que está envuelto en un halo. Entonces estos son ritos que se hacen de noche, con vela, con gritos, con tambores, te crean todo un ambiente que en el joven de hoy se da esto de otra forma, a través de las drogas, a través del sexo, a través de una música heavy metal, a través de... Cuando uno analiza históricamente, se da cuenta de que se ha ido creando un culto paralelo, muy pagano en muchas cosas, pero que en el fondo converge en la misma situación, en la misma realidad. El control, la manipulación de las personas. Como ven, servir al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, implica un mandamiento que nos lleva a reflexionar cosas puntuales de nuestra vida. Que el Señor pues ciertamente nos asista con su Espíritu para ir discerniéndolo. Y el tiempo se nos acabó. Vamos a pedir la ayuda de, una vez más, San José, que orienta, que guía en el camino. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear. cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José,
¿Cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José. ¿Cómo ser grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje? Amén. San José, ruega por que el nosotros Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.